Hola, 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 buenas noches. De nuevo, súper felices de tener un nuevo episodio de nuestro audio podcast Entre el Instinto y la Estrategia. Mi nombre es Diana Lucía y hoy, con una nueva oportunidad, me acompaña Angélica Gudelo y una invitada súper especial. Angélica, ¿cómo te encuentras? Hola Diana, buenas noches, súper bien. Aquí con un poquito de tos hoy, pero espero que no nos interfiera para nada en nuestra conversación con esta súper invitada que tenemos. Ok, ok, listo, perfecto. Entonces, pues antes de escuchar a nuestra invitada, quisiera preguntarte, Angélica, precisamente cómo llegamos hasta aquí para que ella hoy nos acompañe, porque fue una invitación a través de Angélica que hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta mujer líder, protagonista, y es interesante saber qué ha sucedido antes para que estemos esta noche conectadas las tres y con una audiencia que nos escucha semana a semana. Pues, como ya hemos venido hablando en el audio podcast, donde nos enfocamos de temas de tecnología, emprendimiento y cultura, pues tenemos muchas conocidas con unos perfiles súper chéveres, súper inspiradores. Y pues nada, hoy quisimos hablar un poquito más de tema cultural, ya que hemos estado como más por la parte de tecnología, que fue nuestra última invitada. Así que bueno, estamos aquí con Alejandra esta noche. Alejandra, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Angélica y Diana. Muchas gracias pues por esta maravillosa invitación. Aquí listas para abordar esas preguntas que ustedes me quieren hacer y poder compartir con toda esa audiencia y con todas esas mujeres emprendedoras y líderes en diferentes campos sobre lo que significa pues ser mujer y sobre todo ser mujer en diferentes contextos como ustedes pues lo han venido planteando a través de las diferentes entrevistas. Este acento me suena muy conocido. Estamos para la audiencia que también nos escucha en diferentes países, no solamente en Colombia. Soy Mujer, la estamos transmitiendo desde Cali, Colombia. Angélica está en Cali, yo también estoy en Cali. Y Dora, ¿de dónde estás conectada? Bueno, estamos conectadas desde aquí, desde la ciudad de Cali, al sur de Colombia para quienes de pronto no conocen nuestro país y pues una ciudad que hoy en día está catalogada como la ciudad capital mundial de la salsa. Y creo que por ahí va el tema de hoy, salsa. Definitivamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Alejandra hace unos añitos. Nos conocimos en unos trámites por ahí bancarios que estábamos haciendo Nora estaba con el tema de la apertura, si no estoy mal, de su cuenta para su empresa en un banco, un banco nacional. Y yo estaba gerenciando una empresa de TI en ese momento y también me encontraba haciendo esos trámites. Entonces, por allá fue que tuve la fortuna de conocerla y me pareció una mujer con una energía súper chévere. Pues conocía un poquito de arrebato caleño, entonces, pues, me quedó ahí como muy picado el asunto de Alejandra. Así es, esa fue la manera que nos conocimos, muy particular y bueno, yo creo que desde ese momento en que nos conocemos hasta acá, pues han pasado muchísimas cosas que pues ya estoy atenta a sus preguntas para pues ir compartiendo y desarrollando todo este podcast. Bueno, entonces creería que te invitamos, Alejandra, que nos des un abrebocas en este momento de tu vida en particular que quisieras resaltarnos acerca de tu perfil profesional. Y si estamos hablando de salsa, entonces creo que empecemos por allí, aunque yo sé que también has tenido una experiencia en varios sectores, en el privado, en el público, en el independiente. Entonces, en el transcurso del episodio vamos a ir abordándolo también. Bueno, desde muy pequeña siempre estuve conectada con ese campo de la comunicación. De hecho, pues tuve la oportunidad de estudiar comunicación social, periodismo. Alrededor de los 4 años, ya casi llegando a los 5 años de edad, pues yo ya salí al aire en directo por RCN Radio. Y como que ese camino pues se me fue como planteando a lo largo de la vida, ya digámoslo en el contexto
del colegio, estar siempre trabajando para el periódico del colegio, para la emisora del colegio, siempre como muy activa también en el tema de la cultura, siempre estaba como haciendo parte de la orquesta, en los coros, en el grupo de pintura, en el grupo de teatro. Entonces, creo que como que todas esas cosas fueron marcando mi vida para ir tomando pues decisiones a futuro, lo que me permitió pues llegar a la carrera de periodismo y lo que me ha permitido de alguna manera llegar tanto a sectores públicos como privados, ONGs, trabajar en proyectos nacionales e incluso internacionales, pues ha sido básicamente mi carrera de periodista. Ok, Alejandra. O sea que has sido de esas personas afortunadas que desde muy chiquitas ya saben cuál va siendo su perfil y que cuando ya están en la edad pertinente, pues directamente hacen, en tu caso como lo cuentas, hacen su carrera profesional y pues ya vienen también con unos años que la respaldan también en el medio. Entonces creo que esa es una, digamos, desde mi punto de vista lo veo como que es una ventaja impresionante porque así le puedes sacar más jugo a algo. Igual, pues también de pronto me devuelvo un poco al tema de emprendimiento que también lo abordamos en la ONG. También sabemos que no necesariamente esto es esencial e imprescindible, pero en este caso para nuestra invitada, pues ha tenido la fortuna que de pequeñita supo a qué quería dedicarse. Y me parece esto también súper importante porque eh, vamos a escucharla, ha tenido también experiencia en diferentes escenarios que enriquecen esta charla. Sí, ancora anécdota, perdón por la interrupción, Diana, pero una de las cosas que sí me pasó durante mi bachillerato es que en algún momento de mi vida dije, quiero también ser arquitecta, ¿no? Y quiero estudiar arquitectura porque me gustaba mucho dibujar y asociaba como eso con esos elementos. Pero también hubo un momento que dije, no, mejor de arquitecta no, quizás también la psicología. Pero claro, el periodismo estaba como ahí. Mi papá, pues de hecho, se especializó en el tema de sonido profesional y trabaja con Telepacífico. En su momento, pues en los 90 y en los documentales, y pues ya definitivamente cuando ya llega el momento de tomar la decisión, pues efectivamente sí, por supuesto me fui por el periodismo. ¿Y qué hizo entonces en este ya escenario actualizado? ¿Qué hizo que Alejandra se decidiera por comunicación social y periodismo y descartara los otros escenarios profesionales? Pues definitivamente como la experiencia que ya había tenido, como tú lo mencionabas, que ella había pues una base, yo ya había hecho como unos pequeños, o había tenido unos pequeños espacios en la televisión comunitaria y habíamos tenido ya como un relacionamiento con el canal regional Telepacífico, ya venía yo como trabajando con personas que tenían mucha experiencia con el periodismo. En ese entonces recuerdo que Patricia Villegas, que hoy en día creo que ella está dirigiendo todo lo que es Telesur, desde Venezuela para Latinoamérica. Hicimos un trabajo muy interesante con ella, con profesores de comunicación. En ese momento la Autónoma, de la Santiago, que veníamos trabajando muy fuertemente todo el tema de la televisión comunitaria bajo el concepto de trabajar la comunicación con la comunidad y para la comunidad, que era como algo muy novedoso en ese momento y muy interesante y además también muy atractivo, ¿no? Que infortunadamente, pues el tema de la comunicación comunitaria se ha ido un poco disipando, ya no se hace como tan importante, quizás como de las redes sociales, pues ha hecho que hoy en día pues tengamos de alguna manera como una saturación en términos de lo que es la comunicación también. Ok, Angélica, ¿y tú tienes alguna pregunta que en este momento quieras compartir con Alejandra? Porque yo aquí ya tengo como 10 preguntas. Angélica. Ok, entonces, bueno, mientras Angélica nos escucha, estoy leyendo tu perfil, Alejandra, y encuentro que em, ha sido, perdóname aquí, cuelgo algo, perfecto, listo. Encuentro que tú has sido jurado de una bienal de danza. Cuéntanos un poco acerca de eso y creería que ahí entonces ya
vamos hablando, porque tú entiendo que tienes una escuela, para que conectemos el tema de la danza, del baile, de la salsa, con tu empresa, con lo que haces en este momento. Sí, el año 2021 yo recibo la invitación de parte de ProArtes de ser jurado de la Bienal de Danza de ese año para el área de salsa. Ahí compartimos ese espacio con un colega, director de otra escuela de salsa muy conocida de la ciudad. Y también recuerdo que habían dos representantes del Ministerio de Cultura en ese momento y de la Secretaría de Cultura también de Medellín. Y pues en la Bienal de Danza, la Bienal como tal integra diferentes géneros de la danza. Tenemos tanto el urbano, tenemos también todo lo que es la contemporánea, el aspecto de la danza contemporánea como tal, y también se incluye todo el tema de la salsa como tal. Y ahí pues me permitió ser jurado, tener esa experiencia importante. Yo ya pues venía trabajando con Arrebato Caleño, que es mi proyecto personal, empresarial y económico desde el 2010. Entonces, con Arrebato Caleño, pues hemos venido como ganando un reconocimiento en la ciudad de Cali a nivel político, podríamos decirlo, a nivel mediático también. Y por supuesto, hemos venido como tejiendo toda esa mirada de la articulación con la cultura, ¿no? Porque cuando pues hablamos de salsa, por supuesto, hablamos de cultura. En Cali tenemos un elemento adicional que es el turismo y que tenemos visitas constantemente de muchos extranjeros que llegan a la ciudad precisamente buscando conectarse con el elemento cultural que nos identifica como lo es la salsa, que en el año 2022 entró en la catalogación como Patrimonio Cultural y Material de Colombia. Entonces ha permitido que también en la ciudad de Cali vengamos trabajando en ese fortalecimiento, no solamente de lo que hoy existe o lo que hoy se conoce como el ecosistema de la salsa, sino que también, digamos, lo podamos empezar a trabajar en esa misión de que otras generaciones también conozcan y reconozcan ese legado tan importante para los caleños e incluso pues para el mundo como lo es la salsa y porque Cali hoy está considerada como la capital mundial de la salsa. Perfecto, Alejandra. Y mira que escuchando tu respuesta mencionaste tres palabras claves, que igual le adicionaste una, pero me quedo con estas tres. Arrebato Caleño es tu proyecto empresarial, personal y económico. Y creo que lo has notado ya que estás tan empapada del ecosistema y que has estado también en diversos escenarios. Mira que las mujeres en particular siempre buscan estas tres características, empezando por lo que vayan a hacer a nivel de proyecto empresarial, de emprendimiento, empiezan por allí, que haya un gusto personal, que haya una intención personal. Y me gustó mucho tu respuesta porque le adicionaste que también es tu sustento económico. De pronto seguramente tienes otras actividades, pero de una relacionaste Arrebato Caleño con estas características. En tu caso, ¿siempre fue así? ¿Siempre desde que creaste Arrebato Caleño lo tenías ya esa intención clara? Bueno, este es mi proyecto, tiene que ser sostenible o cómo empezaste. Creo que eso también es un punto interesante para quien nos escuche. Yo creo, Diana, que en realidad no lo tenía como tan claro en ese momento y pensaría yo por mi experiencia personal y digamos, los encuentros que también hemos tenido con otros emprendedores y proyectos independientes, sobre todo como cuando uno va a ruedas de negocios, se encuentra con otros y con otras y dialoga sobre esos aspectos. Y es que yo creo que pues a nadie ni le enseñaron a emprender, ¿no? Creo que y me devuelvo ahí, hago como un paréntesis frente a lo que es la educación. No sé si podríamos abordar incluso el concepto de la educación latinoamericana, ¿no? Diferente quizás a la educación europea o al modelo que hay como tal en Finlandia también, ¿no? Y es que nos enseñan cosas que quizás no necesitamos aprender y no nos enseñan cosas que quizás sí necesitamos aprender. Y entre esas yo creo que tienen que ver sobre todo con esa proyección que como ser humano deberíamos tener hacia, digámoslo, no sé si la palabra que encajaría ahí sería el futuro o si hacia elaborar un proyecto de vida
real, sostenible, asociado a eso que quizás uno sueña y también desea, ¿no? Entonces, no siempre fue así. Quizás cuando yo me gradué, el objetivo siempre fue como hay que salir pues a buscar empleo. Por supuesto, siempre fui casi toda mi vida pues empleada tanto del gobierno, alcaldía, gobernación. Llegué a trabajar incluso con la Organización Internacional para las Migraciones, pues en aspectos donde se hacía fundamental el tema de las comunicaciones. Y ahí pues tengo una hoja de vida como con mucha trayectoria en ese sentido. Ya yo venía trabajando con turismo aproximadamente desde el año 2010 y durante 5 años empiezo a organizar salidas, digamos que sin ningún costo, sino que en mi tiempo libre lo que yo hacía era crear rutas en el mío o simplemente caminar por la avenida Cesta y explicar un poco la historia de la ciudad. En ese entonces había un bar muy reconocido en Cali que pues cerró infortunadamente por temas de la pandemia. Tintindeo y siempre había como un encuentro con todos los extranjeros en Tintindeo los jueves y era como ese compartir. Em, digamos que hay una decisión que yo tomo y eso es hacia el año 2014. En ese entonces se abre por primera vez una convocatoria para quienes bailábamos salsa, pero no a nivel artístico, sino que bailábamos salsa como en los escenarios cotidianos de la ciudad. Entonces la alcaldía a través de Corfecali pues hace la convocatoria y se me da la oportunidad de bailar por primera vez el salsódromo, cosa que fue una experiencia para mí muy satisfactoria. Creo que me siento muy orgullosa de haber participado de esa primera convocatoria para los bailadores sociales de la ciudad de Cali. Y ahí como que afiancé mi idea de la salsa. Ya con antelación también venía trabajando con otros profesores de salsa de la ciudad, eh, a quienes yo apoyaba como asistente de baile en mis tiempos libres. Ya para ese entonces digo, bueno, eh, abramos una escuela de salsa. Yo venía buscando empleo en Medellín, en Bogotá, me quería como ir de la ciudad en ese entonces y por supuesto estaba buscando abrir puertas en el tema del cine, que es pues otra de mis pasiones y otra de las cosas en las que he trabajado, así en la producción audiovisual, pero no se me dio como esa oportunidad. Y dije, bueno, entonces hay dos opciones. Sigo siendo empleada, por un lado, o definitivamente hago algo como incluso pensaba en la idea de irme del país. Finalmente tomo la decisión una tarde en una parte de estudio en el que yo ya estaba viviendo en San Antonio y digo, bueno, abramos un proyecto, pero que sea un proyecto cultural de ciudad. Y que como con esa premisa empecé a pensar en un proyecto que pudiera articular todos los elementos que tengan que ver con la cultura caleña. Y la cultura caleña pues implica también hablar de gastronomía, implica hablar de la arquitectura, implica hablar de lo que es así, ha sido la historia como tal, de la caleñidad, del turismo como tal. Y ahí se le puede dando como forma a esa idea. Y pues ya hoy en día ya son más de 10 años de venir trabajando con Arrebato Caleño, eh, que hoy, como te lo comentaba hace algún momento, pues es mi ingreso económico principal. Por supuesto, lo combino con actividades freelance cuando me salen proyectos de producción audiovisual, que es una de mis grandes pasiones también, pues lo combino, pero es como muy incipiente, ¿no? Digamos que Arrebato Caleño se ha convertido en mi proyecto principal en este momento de mi vida. Ok, y allí me queda para terminar esta pregunta, por favor explícanos qué herramientas o cómo llegó a tu vida entonces el tema del modelo de negocio, de todo esto que seguramente la universidad te lo explicaron en alguna materia, mas no era parte trascendental para que existiera ya años después Arrebato Caleño, o me equivoco, ¿cómo fue, Alejandra? Me parece súper importante esta parte. Me parece muy pertinente tu pregunta porque lo he venido discutiendo con profesores de la universidad, con compañeros, pues, por supuesto, egresados de ese contexto académico. Y es que precisamente las herramientas que te dan a nivel universitario, en mi caso, nunca fueron consideradas para que tú fueras una persona independiente o tuvieras un modelo de negocio, jamás. Siempre la educación fue enfocada, en mis casos, no sé hoy en día cómo se estará dando el asunto en las universidades de Cali y el resto del país, y es que la educación está enfocada para que salgas a conseguir empleo,
no para que sacas a ser un empresario. Quizás yo podría pensar que podría haber un paréntesis con la universidad, no sé, los Andes en Bogotá, no conozco tampoco su modelo académico, pero creo que no estamos preparados para esto y más en sociedades como la colombiana y como latinoamericana como tal. Entonces, todo esto ha sido construido a pulso, Diana. O sea, yo he venido aprendiendo en el camino de números, de estructuración, de, de planes, de cómo hacerlo mejor, de equivocarse, porque también, pues, equivocarse no está mal, equivocarse está mal si vuelves a cometer como el mismo error, pero yo creo que la equivocación en este proceso te permite también reconocer que está mal para hacerlo bien, eh, sin tener como conocimiento de cómo debía ser una escuela de salsa. Entonces ha sido como todo un poco de la mirada, como te digo inicialmente, y mirada cultural, de amor por la ciudad, de amor por la cultura y de amor por esto pues llamado salsa. Y eso ha sido un poco como lo que he venido estructurando, ¿no? Cada día pues mejorando, por supuesto, haciendo relaciones, incluso antes de la grabación de este podcast, pues estaban en una reunión para hacer un convenio con una agencia de turismo en Cartagena. Y este año ha sido muy particular, este 2025, porque coincidencialmente hay muchas agencias de turismo que ahora nos están llamando. Eh, Ayer también nos llegó un correo electrónico de una empresa muy importante que quiere hacer un convenio con Arrebato. Y creo que a veces yo como que no me lo creo, ¿no? Como que digo, bueno, eso está pasando. Y creo que a veces también hay que parar un poco para respirar y para entender lo que has hecho y también como llegar a ese contexto de agradecer, ¿no? Bueno, esto que ha surgido por supuesto de un trabajo en equipo, de personas que han pasado por Arrebato, que han dejado la huella y que esa huella que han dejado pues ha permitido que Arrebato en el tiempo se fortalezca y por supuesto también se mantenga. Alejandra, y en este proceso seguramente habrás recibido apoyo de personas muy puntuales. Si crees que este espacio lo puedes utilizar para agradecer, que es una parte preciosa de nuestro día a día, en nombres particulares o empresas, alguien que haya sido clave durante estos, estamos en el 2025, durante 15 años, porque estabas hablando que los inicios de Arrebato Caleño fueron alrededor de 2010. ¿A quién quisieras agradecerle en este momento? Bueno, yo creo que el agradecimiento, digámoslo, es en primera instancia espiritual, para con Dios, con el universo, haberme permitido como trasegar este bonito camino alrededor de Arrebato Caleño. Yo creería que han sido muchas las personas, no pensaría que haya como una empresa puntual, digamos, de esa forma, sino que han sido como diferentes espacios que se han venido abriendo y que nos han venido como dando ese apoyo de alguna manera, ¿sí? Siempre pues se tiene un acercamiento con la alcaldía, cada vez que cambio de gobierno, por supuesto lo primero que hago es tocar la puerta de la Secretaría de Turismo. Siento que quizás con la Secretaría de Turismo del anterior gobierno no tuve tanto eco. Con esta quizás hemos venido como haciendo unos trabajos más articuladores. Creo que hay hoy en día como un planning mucho más estructurado de lo que considera la Secretaría de Turismo como producto turístico. Entonces, yo creo que aquí ha sido como la suma de diferentes sinergias, de diferentes apoyos institucionales en un momento dado, eh, y personales en otro momento dado, ¿sí? De personas que han pasado y que simplemente les gusta la experiencia que viven en Arrebato Caleño y lo que hacen es recomendar esa experiencia a amigos y familiares e incluso hay personas que regresan. Y es el caso, por ejemplo, esta semana de una estudiante de Suiza que ya se llama Nina y Nina es la tercera vez que viene a Cali y siempre que viene a Cali, pues visita Arrebato Caleño para fortalecer su conocimiento de la salsa y seguir viviendo esa experiencia también de la salsa en Arrebato. Entonces creo que también ese voz a voz em, a nivel internacional los ha ido posicionando como un referente, incluso un periodista pues muy importante del periódico El País hace unas semanas atrás
puso en Twitter que para él Arrebato Caleño era como la embajada de los extranjeros en Cali. Entonces yo dije, ok, muy interesante también como esa mirada. Esa semana también recibí un mensaje a través de WhatsApp de un estudiante que pasó por Arrebato Caleño hace 2 años, que era de Brasil y ahora está en Marruecos y me estaba contando como una anécdota. Y me dijo, Aleja, no sabes lo que me acaba de pasar en un café en Marruecos. Y es que me encontré con una persona, con un chico que me pareció interesante y nos pusimos como a dialogar, a hablar. Y coincidencialmente los dos habíamos visitado Cali y los dos habíamos estado en Arrebato Caleño. O sea, no es posible que yo le haya dado la vuelta al mundo viajando, llego a Marruecos y me encuentro con alguien en un café que también estuvo en Arrebato Caleño. Entonces creo que Arrebato Caleño definitivamente hoy se puede considerar ese epicentro de los extranjeros que viajan por el mundo, pero que se encuentran en Cali para vivir la experiencia de la salsa en Arrebato. Ah, maravilloso escuchar ese tipo de anécdotas, porque si bien creo, Alejandra, que en el día a día que sabes que estás entregando todo, que un proyecto que empezaste hace años se mantiene, que sigue vigente, que incluso está recibiendo ese tipo de reconocimientos, pues te deja satisfecha. Me alegro muchísimo que vivas este tipo de experiencias. Y escuchemos a Angélica, que por allí también tiene varias preguntas. Volví. Tenía un problema aquí con mi micrófono, cosas técnicas que pasan, ustedes saben, pero estoy muy juiciosa escuchándolas y algo que de lo que ha estado hablando Alejandra, que me parece como muy inspirador, ¿no? Que hace parte de lo que siempre hablamos en este audio podcast, y es que ella ha mezclado su pasión, lo que ha aprendido en el medio, su experiencia y también el instinto, ¿no? La ha llevado como a recorrer este camino y me parece muy chévere ahorita que Diana le preguntó a Ale eh, por el agradecimiento, ¿no? Que a quién le agradecía. Y pues muy lindo, pero también me pareció súper chévere, pues como que pues es un mérito de uno y me he encontrado mucho ahora que pues que estamos trabajando o que pues, estoy personalmente trabajando como con muchas mujeres así de cerca, que nos cuesta a veces agradecernos a nosotras mismas. Obviamente, solas es muy difícil y tener una red de apoyo y conseguir contacto, esto es súper importante para todos, sobre todo cuando tenemos un emprendimiento o bueno, hacemos algo con nuestra profesión o con nuestras habilidades, pero es tan importante reconocernos que también lo que hacemos nosotras pues es porque tenemos la fuerza y el coraje para trabajarle a eso que queremos y a esas metas que tenemos. Entonces, súper chévere eso que nos cuenta Alejandra eh, y todos esos logros que ha tenido con Arrebato. Y pues como teniendo en cuenta todo este tiempo que lleva la escuela, ahí me gustaría conocer un poquito cómo fue el tema de la pandemia para Arrebato, porque, bueno, pues ya sabemos que lo sigo por ahí en redes, estuvo como complicada la cosa. ¿Cómo fue ese manejo en pandemia para la escuela? ¿Cómo hiciste para sortear todo eso y ahora estar en este momento, pues como tan bueno? Bueno, Angélica, yo creo que definitivamente pues uno tiene muchos momentos donde siente esa vulnerabilidad a flor de piel. Por supuesto, muchos momentos donde también yo he dicho, no, creo que ya, yo creo que ya es suficiente, mejor vuelvo a esto, mejor hago lo otro. Y hay algo que hablaba con un amigo anoche muy interesante. Él es de Suecia, pero ya lleva muchos años viviendo en la ciudad de Cali y yo le decía a él ayer, no sé de dónde yo he sacado esa fuerza para decir, no, Arrebato no se cierra, no, Arrebato esto, no, y ha sido como también eso que tú hablabas, Angélica, que es el instinto, que es la intuición, que es como que también un capricho, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que uno de los momentos en los que más me he sentido vulnerable fue cuando pues enfrenté precisamente esa incertidumbre de mantener en pie la escuela en tiempos de pandemia y en momentos en los que pues el apoyo para mí financieramente, pues hablando, fue escaso. Siempre tuvimos la esperanza depositada en los gobiernos locales, regionales, incluso nacionales. A mí me cogió la pandemia en Barranquilla, yo venía trabajando con el Carnaval de Barranquilla, me coge la pandemia allá, me quedo algunos meses allá, sin embargo, desde allá creamos unos grupos,
de WhatsApp, hicimos unos documentos, unas presentaciones, se definieron unos líderes para hablar. En ese entonces creo que había una ministra era mujer de cultura, bueno, y creo que todo eso fue en vano y cada uno dijo, bueno, aquí nos tocó a cada uno resolver como pueda. Y en ese entonces yo recuerdo que el IDIO dijo, bueno, vamos a transmitir unos en vivo y vamos a cobrar. Y todos con tapabocas, en Salsa te hizo lo mismo, bueno, diferentes escuelas empezaron a hacer como tutoriales y demás. Y con Arrebato Caleño implementamos pues una estrategia que ya les voy a como poco ampliar. Entonces, ese momento creería yo que fue como el momento en que más yo dudé de alguna manera en seguir adelante. Pero siempre creo que hay que recurrir a esa creatividad. Me considero siempre que soy una persona muy creativa y resiliente también. Entonces busqué formas de sostener el proyecto y sostener Arrebato Caleño. Entonces, con un amigo que es colega de la comunicación, dijimos, vamos a crear una campaña en GoFundMe. GoFundMe es una plataforma muy parecida a Baki, que funciona perfectamente para recoger fondos, pero GoFundMe es más reconocida internacionalmente que Baki. Por ahí diseñamos una estrategia donde empezamos a recoger fondos a cambio de clases de salsa en vivo y eso nos permitió como recoger ese recurso que necesitábamos y poder más o menos tener una estabilidad hasta principios del 2021. Definitivamente ahora cuando me preguntaba Diana, ¿a quién le debes agradecer? Yo creo que indiscutiblemente tanto los extranjeros como los locales y como los amigos, porque finalmente también están los amigos que llegan a Rebato Caleño, que en ese entonces donaron, habían donaciones de 10.000 pesos, eh, extranjeros que alcanzaron a donar hasta 400.000, 500.000 pesos y reunimos casi 40 millones de pesos. Claro, eso no fue un trabajo que yo dijera, puse un post en Facebook y se resolvió. No, yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, diseñé una estrategia con un cuadro en Excel por países, cuáles eran como las personas como más allegadas que yo había hecho como clic, digámoslo, de extranjeros que habían pasado por la escuela, colombianos viviendo en el extranjero, países para entender el cambio horario, y yo le escribía a uno por uno con un mensaje. Ahí también hicimos un trabajo conjunto, lo tengo que decir y reconocer, con una profesora que había entonces en ese momento Pilar, con el profesor Canelo, con el profesor Andrés y con el profesor Yusef y Felipe, que estaban en ese momento pues en Arrebato. Ya pues hoy en día ellos no están porque precisamente después de la pandemia decidieron irse a vivir al exterior a diferentes países, pero que también fueron como un apoyo muy importante para unirnos en pro de esa campaña y recoger los fondos. Creería que si no hubiera sido por esa campaña de donación, creería yo que definitivamente pues Arrebato no existiría hoy. Alejandra, y mira, escuchando que desde el principio noto que mencionas el extranjero, mencionas que quizá viviste en el extranjero, que igual te has movido fuera de Cali, o sea, has sido una mujer muy dinámica que también ha estado conectada con personas de otros países. Y eso me identifica mucho o nos identifica mucho como soy mujer específicamente. ¿A qué me refiero? Que también desde nuestros inicios antes de constituirla como tal, como una ONG, lo que hicimos fue viajar por diferentes países. En su momento viajamos a Argentina, a Ecuador, a Perú, y buscando precisamente qué estaba pasando con las mujeres en estas tres líneas que venimos manejando, en emprendimiento, en tecnología y en cultura. Y tanto así fue que ya cuando formalizamos la entidad, pues decidimos hacer actividades virtuales y siempre estamos buscando estar conectados con el mundo hispano. De hecho, ahora eh, precisamente aprovecho este espacio para recordarle a la audiencia que estamos en proceso ya de sacar al público diferentes clubes literarios. Están conectadas mujeres que son voluntarias, que viven en México, en Ecuador, en Chile, Argentina y desde varias ciudades de acá de Colombia. Entonces, los invitamos a que les guste leer. Sé que a Alejandra le gusta leer. Seguramente ahora, si el tiempo nos da, hablaremos un poquito de esto, de sus hobbies.
Ahora en abril abriremos varios clubes de lectura. Tenemos uno que es de escritoras colombianas, el otro de escritoras latinoamericanas, el otro club donde el tema central es la autoficción y uno que va a ser en inglés. Entonces invitamos a la audiencia a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que se inscriban oportunamente. Y finalmente aquí esta notica es para recordar de nuestra página web es organizacionsoymujer.com. Específicamente en el menú hay uno que se llama Haz parte. También allí pueden conocer más información a quienes les interese saber cómo vincularse. Estamos en Instagram y Facebook como soymujer.com. Gracias, Alejandra, por eso. Entonces, tú cuéntanos ahí cómo ha sido esa conexión con el exterior, con el mundo. Y sí, mira, que estaba pensando ahora precisamente en eso y yo creo que al final de ese proceso de la pandemia, además para los que pues no están en Colombia, en el 2021 tuvimos el estallido social y veníamos apenas como saliendo a flote y llega el estallido y bueno, también es como otro retroceso y yo creo que para los colombianos fue como una segunda pandemia. Y yo creo que al final de todo eso entendí, pues por un lado que ser líder pues no significa tener como todas esas respuestas o tener ese abanico de respuestas bajo la manga, ¿no? Sino que también hay que saber adaptarse. Pedir ayuda cuando es necesario es fundamental y yo creo que pues, de alguna manera seguir adelante con esa determinación también se hace, por supuesto, necesario. Estas redes que yo he venido tejiendo a partir de Arrebato Caleño, creo que es vital para sacar cualquier negocio adelante. Yo creo que la red, más allá de hablar de las redes sociales que hoy en día, claro, también uno habla del social media, de la importancia que esto tiene, pero más allá de que tú inviertas, no sé, mucho dinero en hacer una producción audiovisual con esas características técnicas y tecnológicas y entonces tienes como muchas vistas, más allá de eso, yo creo que las redes personales pues son mucho más influyentes, ¿no? Entonces, yo pienso, y esta es como una recomendación que podría hacerle a otras mujeres que también están emprendiendo, que tienen sus negocios, que tienen esos proyectos independientes, y es que esa construcción con personas influyentes, perdón, colegas, aliados estratégicos, pues pueden abrir muchas puertas de otra manera que, que en otros contextos y en otros momentos también como que serían difíciles de alcanzar. Creería que pues mi experiencia en muchas oportunidades, por supuesto, ha surgido gracias a estas relaciones, no sé, genuinas, que se han cultivado con el tiempo, ya sean en la producción audiovisual, en el periodismo, en esta industria de la salsa o simplemente haciendo labores de gestión cultural. Y creo que tener esa red de apoyo significa pues contar con personas que creen en tu visión, que te recomienda, que te impulsa, que te ayudan a crecer. Y por eso siempre digo que más que solo hacer como contactos, hay que construir relaciones, digámoslo, basadas en esto que identifica y a tu negocio, por supuesto, y personas que confían y creen en esos valores de tu negocio. Creo que eso es fundamental y eso es importantísimo que las mujeres de sus diferentes miradas y visiones, ya sea un proyecto artesanal, sea un proyecto gastronómico, cultural, todas las ahorita de literatura también un poco, pues es mirar cómo uno teje esa red con personas que precisamente creen en ese proyecto que en ese momento tú estás emprendiendo o que tú estás liderando. Ok, y me parece pertinente que en este momento Alejandra nos comparta qué hace Arrebato Caleño. Claro, por supuesto, en el transcurso de la conversación hemos venido dilucidando qué hace, pero en este momento, ¿cuál es el portafolio de Arrebato Caleño, Alejandra? Bueno, Arrebato Caleño principalmente le enseña a bailar a quienes vienen a esta escuela de salsa a bailar salsa estilo caleño. La salsa pues tiene una historia pues muy larga. La salsa no nace en Cali y creo que muchas personas que pasan por Arrebato cuando hacemos esa, ese pequeño resumen en la apertura de nuestras clases pues piensan todo lo contrario, ¿no? Que la salsa nace en Nueva York, se fortalece por supuesto a finales de los 60, llega a Cali para quedarse y en ese momento podríamos decir que hay pues tres estilos de salsa principales.
que es el estilo puertorriqueño, el estilo cubano y el estilo caleño. Entonces, principalmente las personas que vienen a la ciudad de Cali vienen buscando esa conexión con la cultura local y en ese sentido, pues lo que hacen es que compran paquetes de clases y compran paquetes de clases privadas, porque los extranjeros, pues, comúnmente están de paso. Vienen para un día, para una semana, para un mes, pero también ha pasado algo muy interesante en nuestra experiencia, y es que los extranjeros que vienen para 3 o 4 o 5 días terminan quedándose 2 o 3 semanas, y que vienen para un mes terminan quedándose 4 o 5 meses. De hecho, ayer que hablábamos con mi amigo de Suecia, él decía, mira, era primera vez que venía a Colombia. La primera vez que llegué a Colombia fue en el 2012 y yo simplemente iba a Cali para poder llegar a Buenaventura e irme a Loquí y eso era mi plan. Pero llegué a Cali y ya nunca más me fui, ¿no? Tenemos el caso también de una estudiante ahorita, Cassandra, de Bélgica, que nos dice, es que no me quiero ir de Cali, es que descubrí en Cali una conexión con la gente. Y yo creo que también eso ha hecho de Cali y arrebato caleño que tengamos también ese valor de la caleñidad, ¿no? Entonces, principalmente, y me vuelvo un poco a tu pregunta, pues ofrecemos las clases de baile. Muchas agencias de turismo nos contactan y en ese sentido nosotros también ofrecemos experiencias diferenciadoras, donde, por ejemplo, a un grupo de extranjeros podemos ofrecerles una experiencia que empieza con una pequeña reseña de la historia de la salsa por un melómano o una melómana en vivo, programando vinilos con tocadiscos, los vinilos en vivo, que podemos enseñar una clase de musicalidad para entender los sonidos base de la salsa, que podemos también hacer la clase de salsa, terminar con un show, ofrecer la gastronomía típica que lo hacemos en muchas oportunidades, como lo es el champús, la lulada, ofrecemos la marranita, la empanada y también ofrecemos en muchas oportunidades pues el aborrajado como pues siendo emblemático de nuestra gastronomía como tal. Hacemos también alianzas y hemos establecido alianzas para hacer rutas turísticas de la salsa con diferentes agencias de turismo. Hemos trabajado con diferentes colegios también que tienen actividades culturales y quieren complementar la actividad cultural con una clase de baile, pasan por arrebato. Hemos venido trabajando ya desde hace algunos años con el Liceo Francés de la ciudad de Bogotá, que vienen cada 2 años a la Bienal de Danza y ahí hacemos un trabajo muy interesante pedagógico con ellos. Entonces, es como que también saber entender que pues a todos los clientes no le puedes como ofrecer lo mismo, ¿no? Tienes también que entender y leer qué es un poco lo que quiere el cliente y sobre eso uno trabaja las propuestas. También hacemos shows para cumpleaños, para bodas. Hace 15 días tuvimos unos shows para un cumpleaños y bueno, un poco es parte de lo que hacemos y por supuesto pues las rutas que hemos venido trabajando de la salsa de manera articulada con agencias de turismo de la ciudad. Y mira, Alejandra, que me parece súper interesante también lo que nos compartes en este punto, ya que como muchas de las audiencias son emprendedoras, nos da para resaltar esta parte de tener claro quién es nuestro cliente. Por ejemplo, en nuestro caso, o en tu caso mejor, y que estás hablando de tu empresa, pues tienes identificado plenamente a tu cliente. Generalmente son clientes que vienen de fuera porque le llama la atención la caleñidad, como lo mencionaste. Si bien tienes clientes acá para eventos sociales y como el matrimonio, como los cumpleaños, creo que, digamos, de esa gran torta de tus clientes, principalmente son gente que está fuera de Cali. Y en ese orden también tener identificado quién es el cliente además y quién es la persona que paga, porque a veces generalmente no, o suele suceder que no es la misma persona. En tu caso, este proceso de identificar tu cliente y de saber, listo, esto es un proyecto empresarial que tiene un modelo de negocio, ¿cómo fue esa parte de ya identificar tus clientes? ¿Fue fácil? ¿Fue natural? ¿O cómo lo viviste? Y ya le doy la palabra luego a Angélica también para que nos siga compartiendo qué preguntas tiene sobre la mesa. Yo creo, Diana, que en principio fue natural y fue natural porque yo ya estaba viviendo en el barrio San Antonio, entonces por mi cercanía con el barrio y porque pues siempre he amado el barrio San Antonio por su colorido, por su cultura, porque además
es habitado por artistas, por pintores, por gente que es apasionada por lo que hace. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar un espacio aquí en San Antonio, precisamente porque ya conozco el territorio, y vamos a ir viendo un poco qué pasa, ¿no? En principio, como creo que no tienes ni idea por dónde o qué va a pasar a futuro, ¿no? Simplemente fue como que yo tomé la decisión de lanzarme y eso incidió en que por haber estado en el barrio San Antonio, pues quienes más nos visitaran o quienes más tuvieran, digamos, acercamiento a nosotros, pues fueran los turistas y los extranjeros, porque pues San Antonio hoy en día es una de las principales zonas turísticas eh, de la ciudad. Y eso ha ido permitiendo a lo largo de los años que evidentemente sea el extranjero el principal cliente y por eso siempre hemos pensado eh, en que la atención, digámoslo, a ese cliente que llega a la puerta o que escribe por WhatsApp o que nos contacta por un correo electrónico, pues desde ese instante ya la persona tiene que sentir una experiencia diferenciadora, ¿no? Que es un poco lo que, digamos que pueden haber 20 mujeres que hagan la misma pulsera, pero también en cómo los atiendas, creo que es fundamental el tema y el concepto de servicio al cliente, ¿sí? Fundamental hablar de lo que, bueno, hoy en día del turismo se habla de un turismo transformador, de experiencias transformadoras, de experiencias memorables, y creo que el comprar, así sea un servicio o un producto físicamente hablando, debe pasar por una experiencia positiva para ambas partes, ¿no? Entonces creo que es fundamental eso, por supuesto. Y bueno, hoy en día, digamos que Arrebato es esa escuela, como lo han dicho algunos medios de comunicación, que le abre la puerta a los extranjeros. Ok, seguimos conectadas desde radiolaonline.com en vivo y ya saben la invitación también para quienes deseen conectarse posteriormente. Vamos a tener el episodio por YouTube y por Spotify. Adelante, Angélica. Gracias, Diana. Aquí escuchando a Alejandra, también lo de identificar su cliente, pero veo también muy importante, porque creo que eso también se lo ha dado el mismo sector, como ya dice, yo también he tenido la fortuna de vivir en San Antonio, es una delicia, eh, pero también veo que el tema de la diversificación, ¿no? No solamente, ay, aquí aprendemos a bailar salsa, el estilo caleño, sino que es encontrar y mostrar y hacerle vivir a las personas que llegan a la escuela o a este espacio, porque yo lo veo pues como con muchísimas opciones, esa diversidad de opciones que hay, no solo quedarse en venga y aprenda salsa, sino mostrarle toda esta experiencia y es precisamente en lo que ahora se está enfocando todo el tema de servicio al cliente, no simplemente atender bien y digamos que eso es una cualidad muy de nosotros los caleños, ¿no? Como ese don de ayudar a las personas, acompañarlos, eh, y es brindarles que tenga una experiencia memorable y eso es lo que hace la diferencia ahora mucho pues para mí que trabajo con eso, es el diferencial para cualquier negocio y para seguir creciendo porque muchas veces puedes ir a un restaurante y la comida no fue tan rica, pero si te atendieron bien, seguramente vas a darle una segunda oportunidad, pero pudieron haberte dado una comida súper deliciosa y la atención fue terrible, hasta ahí llegó esa opción con ese lugar. Entonces, el tema de las experiencias, de brindar una experiencia gratificante, donde la gente se sienta especial, pues va a ser mucho, mucho la diferencia en todos estos temas. Ahí, Alejandra, y ya viendo que se nos está agotando el tiempo, eh, quería hacerte como una pregunta ya más personal. ¿Tú cómo defines el éxito en este momento y no solo como en la parte profesional, sino el éxito para ti en general? Muy buena pregunta. Y yo creo, siempre como que he debatido entre ser famoso y exitoso, ¿no? Yo creo que la fama se puede adquirir muy fácilmente, pero el éxito no. Eh, Definitivamente el liderazgo es una herramienta fundamental que nosotras como mujeres eh, debemos aprovecharlo
para que ese liderazgo y ese empoderamiento femenino y esa sinergia que hoy podemos establecer como mujeres líderes, pues nos permita tener ese éxito en los proyectos y en las cosas que nos propongamos como tal. Eh, eh, Esas cualidades que en un momento dado uno puede tener o esos sentimientos quizás que uno puede tener, pasión, la visión, la capacidad de conectar con las personas, porque pues en mi caso yo amo lo que hago y esa pasión es lo que me impulsa a mí a seguir eh, adelante, la visión que yo tengo de la vida, la visión que yo tengo del amor, la visión que yo tengo de la amistad, donde pues a través de Rebato Caleño, pues no solamente busco crear proyectos artísticos, sino que también tengan pues un impacto social, cultural. Con Arrebato Caleño incluso hemos desarrollado proyectos alrededor de la paz, hemos venido trabajando con recorporados de las FARC, donde hablamos de salsa y de paz, bueno, otras iniciativas también en general que creamos en esa fuerza femenina y en esa capacidad que tenemos nosotras de poder conectar, de poder construir relaciones, de poder inspirar a otros a trabajar también en equipo. Yo creo que el trabajo en equipo también es otra cosa que para mí es muy importante, porque tú puedes tener una idea maravillosa, pero indiscutiblemente hay personas que se van sumando a las ideas, que se van subiendo al bus, como le decimos acá, tenemos un hashtag de subirte al bus del arrebato y pues si tenés una idea y hay una persona que no se sube o hay otra que se sube, pues quizás vas trabajando con las que se suben, pero que a donde yo voy es que el trabajo en equipo también es fundamental. Tener como esa perseverancia para que nos abramos camino, ¿no? Que nos pensemos en que ese éxito tampoco va a llegar de la noche a la mañana, que quizás puedas tener como la suerte de un día a otro y decir, bueno, ya, aquí me llegó el éxito de un momento a otro, pero que también entender que todo es un proceso, ¿no? Y que en esa medida no debes desfallecer para llegar a esas metas que en algún momento han pasado por tu mente y que quieres tejer, avanzar y por supuesto alcanzar. Súper. Y entonces de esto que me dices, bueno, en otro episodio hemos hablado de cómo como mujeres en ciertos escenarios, pues nos encontramos o nos enfrentamos como a ciertos prejuicios o ciertos rechazos por el hecho de ser mujeres. ¿Tú te has visto o has estado en una situación que te haya enfrentado a eso? Bueno, yo no sé si lo haya vivido así como tan directamente y creo que esa pregunta también es muy pertinente en un mundo que históricamente pues ha sido un mundo más dominado eh, por los hombres, ¿no? De hecho, en las escuelas, en este momento hay más de 100 escuelas de salsa de Cali, en Cali, pues legalmente constituidas en diferentes asociaciones, y yo pensaría que el 80 o 85% quizás son liderados por hombres, ¿no? Que cuando entras a una reunión normalmente ves a hombres siendo directores de escuelas de salsa, a muy pocas mujeres. Hoy en día ya empezamos a ver más mujeres dirigiendo escuelas, empezamos a ver de alguna manera más mujeres articuladas en procesos de orquestas de salsa. Hay mujeres que por supuesto empezaron a finales de los 80 a consolidar orquestas de salsa femeninas en la ciudad. Eh, y yo creo que sí, me he encontrado como con dudas en algún momento y como con esa sensación de que eres mujer y entonces no eres tomada en serio, o eres mujer y entonces no te convocan o no te llaman. Pero yo creo que poco a poco nos hemos venido ganando ese espacio eh, de ser mujer y de ir incursionando en aspectos o quizás en roles que antes no eran asumidos precisamente por hombres, ¿no? Y creo que también eso es muy significativo y es muy importante para nosotras entender que hoy también hemos transformado espacios, que hemos abierto caminos también para otras mujeres, que ser mujer en estos campos pues ha también significado de alguna manera romper esas barreras pero también conseguir oportunidades, también demostrar que la pasión y la determinación, pues en realidad no tienen género.
Nos quedan 5 minuticos para terminar nuestro episodio y no quisiera irme sin preguntarle a Angélica, a Alejandra mejor, cuáles son esos libros o ese libro que tiene en este momento sobre la mesa o cómo ha sido su cercanía con la lectura, Alejandra. Bueno, muy buena pregunta porque pues a mí se me han atravesado muchos libros por la vida, ¿no? De hecho, en el ejercicio de periodismo, pues a ti te ponen a leer muchos libros sobre el conflicto colombiano, sobre el conflicto armado. Creo que en mi mente tengo todo el mapa de lo que ha sido la, la historia, la violencia política en el país, de lo que es la violencia urbana o la violencia rural, ¿no? Y vas pasando como por diferentes etapas donde dices, bueno, quizás ya no estoy leyendo mucho sobre este, quizás en ningún momento dado de mi vida como empecé a comprar textos y libros sobre el tema de la salsa, pero desde hace 5 meses aproximadamente, pues vengo trabajando los temas del estoicismo. Me ha parecido pues es una filosofía de vida muy interesante que he venido como entendiendo y aplicando, y pues ahí me estoy leyendo un libro que son 365 días del estoicismo y trabajando también con esos aspectos personales que tienen que ver con el agradecimiento, con entender que no todo es perfecto, con entender que hay un espacio también para equivocarse, con entender que también hay un espacio para perdonarte y para perdonar, pero que también debes entender que debes adoptar hábitos en tu vida para precisamente como la pregunta que hacía Angélica, pues llegar a ese eh, éxito que quieres alcanzar, de cualquier cosa en tu vida que quieras alcanzar. No es imposible, sino que sí debes tomar como las riendas en tu vida con unos hábitos que te permita a ti de alguna manera alcanzar eso que sueñas, alcanzar eso que deseas. Entonces vengo hace 5 o 6 meses muy en la onda del estoicismo y creo que mis libros ahora están más como por, por ese lado. Ok, y también ya para aprovechar este espacio final, cuéntale a la audiencia cuáles son las redes sociales de Arrebato Caleño y la tuya si tienes algún perfil público. Sí, las redes sociales de Arrebato Caleño son @arrebato caleno, pero también pues, si lo buscan por Arrebato Caleño lo van a encontrar. Estamos con el mismo @Arrebato Caleño en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitter X también estamos. Tenemos nuestra página web, es www.arrebatocaleno.com. Mis redes sociales personales, que son @alearrebato en Instagram, en TikTok, Twitter X y en Facebook. Genial, por ahí entonces te estaremos siguiendo y bueno, para la audiencia también llevamos cerrando este episodio, nos queda un minutico y un poquito más. Decirles que seguimos escuchándonos próximo miércoles 7 de la noche, hora Colombia, y quienes no puedan conectarse en vivo, pues por redes sociales anunciamos cuando ya los capítulos estén subidos en Spotify, en YouTube y por otros medios también se dará cuenta, Angélica, que cuáles son tus últimas preguntas, tus últimas percepciones del episodio. Mis últimas palabras de este episodio. No, agradecerle a Alejandra por acompañarnos en este espacio. Y en este último minutico me gustaría que Alejandra nos dejara como un mensajito, como inspiración para las personas que escuchen, pues para que nos están escuchando hoy, para los que nos escuchen en las próximas grabaciones. Bueno, para Angélica, para Diana, para ese proyecto tan bonito, alrededor de las mujeres, como es la organización Soy Mujer, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Creo que ese mensaje pues final tiene que ver con entender, comprender y además como pues podernos apropiar de lo que para mí es el concepto de poder transformar nuestras vidas y también poder transformar las vidas de otros a partir de eso que hacemos. Pero eso que hacemos con pasión, con disciplina, con amor, yo pensaría que esto es muy importante, el amor, la pasión con la que hagas, la disciplina también con la que ejecutes tus cosas, tus proyectos, tus ideas,
En lo personal, por supuesto, pues la salsa, que eso es otra historia, porque de pequeña, pues en mi casa también hubo mucha salsa. El periodismo y lo que ha sido la producción audiovisual me han dado unas herramientas fundamentales para conectar, para inspirar, para abrir unos caminos que quizás nunca hubiera pensado que se pudieran haber abierto de alguna manera. Creer en ti misma, y si lo decía yo, pues que también si hay hombres escuchando ese podcast, pues también, ¿no? Creer en los sueños, rodearse de personas que te impulsen, rodearse de personas que crean en ti, que confíen en ti y por supuesto nunca dejarse de mover, porque bueno, voy a terminar con esta frase porque pienso que la vida al final es como eso, como la salsa. Siempre la salsa te invita a moverte, a seguir la música, a seguir el tiempo musical, a seguir ese ritmo, ¿no? Entonces, pues los invito es a eso, a bailar salsa y pues gracias por este espacio y nos vemos prontamente. Genial, maravilloso. Muchísimas gracias, Nora, Angélica. Nora Alejandra, porque así te llamas, ¿no? Es tu nombre completo. Sí, sí. Un abrazo para todas. Feliz noche. Bueno, feliz noche también para ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, feliz noche. Chao. Chao.